Hoy por la fecha tenemos un programa especial. Es una suerte de recuento, de resumen, pero también de proyecciones futuras para lo que nos depara el 2021. Con nosotros Rafael Espinal, economista. La economía, ¿cómo fue que dijo Bill Clinton? Es la economía. Por ahí es que prende. Buenos días. ¿Cómo está usted, Rafael? Muy buenos días, deseando que en estas Navidades estén muy bien en familia. Así esperamos. Mire, hace varios días, no, eso fue el 21 de diciembre, Héctor Linares, subdirector de El Caribe, escribió un artículo enfocado en que el tamaño de la economía dominicana va a retroceder hacia el 2018. Él hizo una comparación con el Producto Interno Bruto, es decir, que el 2020 es un salto hacia atrás. Yo no diría que al vacío, pero hacia atrás. Vamos a hacer una valoración del impacto que ha tenido esto de la pandemia en nuestra economía. Bueno, en primer lugar, el impacto es mundial, es decir, hay que ver esto en un contexto mundial. En la República Dominicana el impacto ha sido serio. Nosotros tenemos un retroceso de alrededor de un 6.5% en el crecimiento del producto, es decir, negativo. Esto nos retrotrae al 2018, tal como decía Héctor en ese artículo. Esa situación no solamente hay que verla en un contexto macroeconómico, sino en el contexto familiar. Aquí hay más de 1 millón de personas que han tenido pérdida de sus empleos, de sus negocios, de sus ingresos. Eso en el contexto nacional es extremadamente grave por los efectos que tienen las personas, que es lo más importante de la actividad económica. En segundo lugar, el Producto Interno Bruto está asociado a los ingresos públicos. El gobierno ha tenido un colapso en los ingresos públicos y en consecuencia ha tenido que endeudarse para poder subsanar en alguna medida las necesidades que debe cumplir en ausencia de los ingresos regulares. Y además aumentando sus gastos. ¿Por qué? Porque los gastos de salud, los programas de transferencia, el sector educativo que ha demandado un presupuesto adicional por el tema de la educación a distancia, ha aumentado los gastos. Entonces el endeudamiento este año ha sido importante. Por otro lado, tenemos que el turismo ha colapsado y el turismo es un generador de divisas extraordinariamente importante para la economía dominicana. No ha habido mayores presiones en la tasa de cambio del dólar justamente por el endeudamiento. Es decir, se ha colocado dinero, bonos en los mercados internacionales, se ha obtenido financiamiento en dólares y eso ha permitido contener el incremento de la tasa de cambio que se vio al principio de la pandemia. Es decir, hay todo un desajuste económico que con cierta habilidad, tanto el Banco Central como las propias autoridades del gobierno pasado y del presente gobierno, han podido sortear a través de este endeudamiento externo y de las facilidades crediticias que ha dado el Banco Central para que la banca apoye a determinados sectores de la economía que han necesitado ese financiamiento. Pero en términos generales, el año 2020, tanto a nivel mundial como muy particularmente en la economía dominicana y en la familia dominicana, ha sido un año catastrófico. La pregunta que uno se hace, profesor Espinal, es si ya pasó lo peor, porque estamos entrando en una dinámica para muchos desconocida. El COVID-19 sigue estando sobre la mesa. La vacunación en República Dominicana se espera pueda llegar en el primer trimestre, pero eso todavía no se ha dado como un hecho cierto, puro y duro. Hay que ver también qué impacto tendrá y de qué manera se va a distribuir esa vacuna, qué efectos tendrá sobre el país, porque para que se dinamice el turismo, aunque, por ejemplo, Fran Rainieri dice, la gente está loca por viajar. Apenas esto salga, la gente va a empezar a viajar y vamos a tener a esos visitantes en la República Dominicana. ¿Cuál va a ser la importancia de ese arranque de la industria naranja para la economía nacional? Mira, yo estoy muy optimista con relación a la recuperación que va teniendo ya la economía dominicana. De hecho, si nosotros comparamos
el mes de abril, el mes de mayo, el mes de junio, y así sucesivamente, vemos que ha ido restableciéndose cierta dinámica de la economía nacional. Al principio el cierre fue absoluto, ahora hay un rebrote internacional y local que tendrá que ser controlado, pero la economía ha ido mejorando en aquellos aspectos propios, o sea, del propio entorno nacional. Queda pendiente el tema del turismo, que no depende en absoluto de la buena voluntad de las autoridades, de las campañas que haga el Ministerio de Turismo, está muy relacionado con dos factores: el control internacional a nivel mundial y sobre todo en los países que generan el turismo hacia la República Dominicana, como los Estados Unidos y Europa fundamentalmente. Ese control es fundamental para el restablecimiento del turismo. Pero por otro lado, la recuperación económica. También, al igual que ocurre en la República Dominicana, en los Estados Unidos, en Europa, mucha gente se ha visto afectada. En esta semana, el domingo, los Estados Unidos aprobaron otro paquete de 900.000 millones de dólares para acudir a ayudas familiares. Eso nos favorece por el lado de las remesas, porque muchos dominicanos han mejorado las remesas que envían a sus parientes acá por las ayudas que está dando el gobierno norteamericano. Esto nos garantiza un flujo positivo. En el caso de la economía norteamericana también ha ido poco a poco teniendo una recuperación. El tema de la vacuna es un tema todavía bastante incierto, pero es una esperanza. Es decir, hace unos meses no teníamos vacuna, ahora tenemos 5 tipos de vacunas. Y esas vacunas de alguna manera irán recuperando la confianza de los viajeros. Debo decir que, por ejemplo, ahora a fin de año, están viniendo muchos viajeros dominicanos que están viniendo a las Navidades. Sí. Eso indica que de alguna manera también el miedo a viajar se va perdiendo, lo cual es bueno y es malo, porque también es un mecanismo de transmisión. Pero el año 2021, evidentemente la economía dominicana va a crecer. Después de un retroceso, lo natural es que crezca. Crecerá un 4.5%, más de un 5%, pero habrá una recuperación. ¿Cuánto tardará el turismo? Es un incógnito. Sería aventurero establecer una fecha. Pero vendrá una recuperación poco a poco y lenta de ese sector, que es un sector muy importante en la economía dominicana. Bueno, a pesar de que existe una vacuna, la apuesta a la recuperación es un poco incierta, hay mucha incertidumbre con este virus pendiendo sobre todos los países. Nosotros, previo a Nochebuena, entrevistamos aquí al congresista Adriano de Payá y él abogaba porque se pida prueba PCR negativa a todo el que venga, principalmente de Estados Unidos. Y vemos a Europa cómo ha estado recogiéndose. Así que la apuesta al turismo no es muy válida. Yo, de su primera intervención, Espinal, con pinza, saqué lo del endeudamiento. Su optimismo, usted lo lleva al endeudamiento. Ahí se me pareció al Banco Central, que dice que en tiempos de crisis el endeudamiento siempre ha estado presente. Entonces hay como una trampa, porque comenzando por el ministro de Economía, que lo estuvimos aquí, dice el ministro de Economía, no hay otra, hay que coger prestado. Dice Paliza, el ministro administrativo, yo no creo en eso, en la deuda, pero hay que coger prestado. Dice el senador Tavera Guzmán, que fue un crítico acérrimo del gobierno anterior, que tampoco hay de otra. Y Eduardo Estrella, el presidente del Senado, ante un préstamo, cogió una cuerda con los PLDistas y dijo, estamos endeudándonos por culpa de ustedes, porque etcétera, etcétera. Algunos economistas dicen que respecto a la deuda pública, el déficit del PIB anda por un 70%. Ya dije que el Banco Central dice 68%, otro dice 72%, otro 75%. Entonces yo le digo a usted, si vamos a apoyarnos en esta recuperación de la economía, principalmente en el endeudamiento, ¿hasta cuándo? Mire, yo también he sido un crítico de la deuda en los últimos años y todavía mantengo que el endeudamiento excesivo siempre es un alto riesgo para los países porque en economía nada es gratis.
y tarde o temprano hay que pagar. Y el endeudamiento se paga con impuestos que la gente entrega al gobierno. No se paga con maná del cielo, es decir, el endeudamiento implica obligatoriamente que el gobierno tiene que recaudar más impuestos a los ciudadanos. El endeudamiento de este año y del año que viene va a ser un endeudamiento extraordinariamente alto para el nivel que tenía ya la economía dominicana. Lamentablemente, nunca debimos llegar a ese nivel en momentos en que la economía estaba muy buena, que crecíamos un 6%, que en los mercados internacionales hacíamos demostraciones del éxito de este modelo de crecimiento, sin embargo, un modelo muy apalancado por deuda. Hoy día, cuando hay un colapso de la economía, una catástrofe, entonces volvemos al endeudamiento. Debió haber sido al revés, endeudarse ahora y en los momentos de bienestar ahorrar. Pero bueno, la realidad es que estamos con una alta deuda. Esa deuda poco importa desde mi punto de vista como economista, si es un 70, un 72, un 68% del producto. Lo importante es cuánto es el peso de esa deuda en relación a las recaudaciones del gobierno. O sea, cuánto tiene que pagar anualmente el gobierno en servicio de deuda, en intereses, en amortización de capital, en relación con sus ingresos. Y en el caso dominicano, las cifras no dan. Es decir, nosotros cada año tenemos un servicio de la deuda que solo de intereses estaba ya representando el 24% de todas las recaudaciones, es decir, de cada 4 pesos, 1 era para pagar intereses. Y si tú le sumas las amortizaciones, se aproxima al 50%. O sea que de cada 2 pesos que recauda el gobierno, 1 es para la deuda. Y tiene que endeudarse para poder tener flexibilidad en el gasto. Entonces, es una espiral que solamente se detiene con una reforma fiscal. Y una reforma fiscal implica, en pocas palabras, un aumento de lo que llamamos la presión tributaria, es decir, el porcentaje de impuestos que en relación al producto debemos pagar, que es uno de los más bajos de América Latina, obviamente, y que hace tiempo que en la Estrategia Nacional de Desarrollo, en diferentes documentos del Fondo Monetario, del BID, del Banco Mundial, se plantea que debemos modificar esa estructura tributaria. Ahora, ¿cómo hacerlo? No, el pacto fiscal que se estableció en la Estrategia Nacional de Desarrollo hace 10 años es un eufemismo. En economía no hay un pacto para que tú pagar más impuestos. Los impuestos son eso, impuestos. Y tarde o temprano el gobierno tendrá que sentarse en la mesa con los sectores productivos, pero al final tendrá que tomar decisiones sobre ese tema y sobre la necesidad de enfrentar esa presión que tiene el servicio de la deuda para el 2022, 2023, 2024, independientemente de que la economía mejore en los próximos años. Esa reforma fiscal es una obligación de la economía dominicana y tendrá que hacerse. Ahora, ¿en qué términos habrá que hacerla? Bueno, ya ese es otro tema que queda por delante. Harina de otro costal. El profesor Espinal, usted ha dicho una palabra clave que es decisión. El pacto eléctrico se tenía previsto que se firmara este año. De hecho, fue una resolución del presidente de la República, Luis Abinader. Desde el Consejo Económico y Social se dijo, quedaron algunas cositas, no la pudimos terminar, esperemos que se firme a principios de año. Pero si se corrió la arruga un poco para el pacto eléctrico, que se supone todo estaba listo, ¿para cuándo podríamos esperar este pacto fiscal? Y sobre todo desde el punto de vista de la decisión, porque el gobierno tendrá que tomar la decisión, ellos insisten en que son buenos mejorando la calidad del gasto. También tendrán que demostrar hacia dónde o a qué sector benefician o perjudican en función de esa decisión impositiva. Sí, el gobierno tiene que demostrar, y eso es muy importante para cualquier negociación, la calidad del gasto, mejorar esa calidad del gasto y comprometer el gasto con aquellos objetivos
que están vinculados a la mejora de la situación económica y social de las personas. Ahora, el gobierno tiene que tomar decisiones en el 2021. Tiene que convocar a través del Consejo Económico y Social a la discusión, pero en el 2021 es un año de inflexión para tomar unas decisiones sobre la estructura fiscal dominicana. Porque el 2022 vencen bonos, habrá mucha presión e indudablemente las condiciones de las tasas de interés internacionales que este año el gobierno tuvo y probablemente tendrá el año que viene van a ir cambiando en la medida en que el endeudamiento es cada vez mayor. Es decir, si nosotros tenemos una deuda alta, los que compran los bonos tienen más riesgo y las tasas se disparan. Entonces, el gobierno tiene que disminuir esa percepción del riesgo a través de una reforma fiscal que le diga a los inversionistas, nosotros tenemos los recursos para cumplirle el pago de sus intereses y el vencimiento de los bonos. Eso tiene que hacer. Ahora mismo tenemos qué calificación, perdón, Rafael, ¿qué calificación tiene ahora la República? Nosotros tenemos calificación BB+, que es una calificación relativamente buena en este momento. Por eso los bonos que se colocaron en el presupuesto complementario se pusieron a tasas muy buenas y a plazos bastante largos. Pero eso puede cambiar si no se toman decisiones. Eso va a cambiar. Si no se toman decisiones, eso va a cambiar. De hecho, eso va a cambiar el año que viene porque la crisis de este año va a dar la percepción de que hay más riesgo. Ahora, esa reforma que no se dio en el pacto eléctrico, que tiene que iniciarse a través de una transformación de la estructura impositiva dominicana. No puede ser que en este país sea la clase media que pague un 18% de ITEVIS, que pague un 27% sobre las rentas, que la evasión de la renta es un 60%, la evasión del ITEVIS un 40%, que los sectores más ricos de la población prácticamente, porcentualmente, pagan muy poco, mientras la clase media es la que más sufre. Los sectores informales no pagan. ¿Qué decir del anticipo? Además del anticipo, o sea, los pequeños negocios. Eso es contrario a cualquier intención de emprendimiento, contrario a cualquier intención de creación de empleo. El tema de los anticipos tiene que contemplarse para el 2021 con seriedad. Por supuesto que sí, el anticipo no es más que un financiamiento gratis que tú le das al gobierno. Está claro. Porque tú no cobras intereses, tú adelantas dinero al gobierno, lo que hace es un préstamo. Tú estás prestándole al gobierno sin pagar intereses. Y eso naturalmente en muchas empresas es un costo que encarece también la vida porque se transfiere a los precios. O sea, el que tiene que pagar un anticipo tiene que de alguna manera, si puede, transferirlo a los precios de los servicios. Sí, Espinal, usted habla de la calidad del gasto. Yo quisiera hablar de la prioridad en el gasto. Y visto de cara al presupuesto del 2021, que yo creo que debiera reformularse temprano. Ya vimos que se prolonga por un trimestre fase 1. Eso es para beneficiar a 250.000 trabajadores que están suspendidos. ¿Qué hacer? Yo critico aquí algunas de las obras que se han anunciado. Me dicen, obra de infraestructura por más de 2.500 millones, pero eso es para ayudar a la recuperación del empleo. Pero hay otras prioridades también. Hay obras que pueden esperar 1 o 2 años. La prioridad en el gasto, ¿qué usted puede decirme? Mira, la prioridad en el gasto en este momento siempre debe ser salud. O sea, en eso no debe haber discusión. Nosotros tenemos que garantizar que los servicios médicos estén disponibles, que la vacuna llegue universal a todos los dominicanos, y eso es un gasto que hay que garantizar. El gasto de las transferencias, el apoyo a esas líneas de vida, a las familias más pobres y a las familias que han perdido sus ingresos, tiene que ser una prioridad, que yo lo asocio a ese gasto de salud, es decir, a las condiciones que ha creado la epidemia, la pandemia del COVID. Ahora, luego está el gasto en educación, que es un gasto que está consignado en el presupuesto, que
prácticamente es inflexible y más ahora en términos de una educación a distancia para la cual no estábamos preparados. Luego, a pesar de su crítica, el gasto en obras, en infraestructura, es una necesidad. Decía el economista John Maynard Keynes que en momentos de crisis el mejor sector para crear empleo es el sector de la construcción, porque son empleos de corto plazo, empleos que no implican un compromiso de largo plazo hasta que la economía se recupere, tienen mucho encadenamiento con otros sectores, de modo que la construcción tiene, ahora no la construcción de obras de mucho costo y de gran uso de capital, sino obras que usen mucha mano de obra. Pero puede la alianza público-privada aportar. Por ejemplo, la autopista del Ámbar, yo no la critico, porque ahí está la mano del sector privado. Quizá debiera incentivarse más esa alianza para compensar un poco la precariedad del gobierno. Así es, yo creo que la alianza pública-privada es una vía de que el gobierno no tenga que invertir la totalidad del gasto que debe hacerse, sino que lo haga el sector privado. Y hay modalidades, por ejemplo, modalidades aquí han sido en algunos casos ya experiencias positivas. Hay experiencias muy negativas, como el caso de la carretera de Samaná y el peaje sombra, pero aquí hay experiencias positivas de alianza público-privada. La mayor de ellas son las generadoras de electricidad, que las generadoras de electricidad son alianza público-privada. Y Catalina debería ser una alianza pública-privada. Si el gobierno pone en venta acciones de Punta Catalina a través de los fondos de pensiones, a través de las bolsas de inversión de la República Dominicana, también obtiene recursos para entonces invertir en obras de otra naturaleza. Pueden desarrollarse carreteras, no con el modelo del peaje sombra, pero con el modelo de Puerto Plata, y lo mismo pueden establecerse. Yo siempre digo que aquí pudiera construirse un puente paralelo al puente Juan Bosch, con peaje. El que quiera cruzar rápido, paga un paso rápido. El que quiera cruzar lento, no paga y se va a su tapón porque eso pasa en los Estados Unidos. Usted quiere caminar por una vía rápida en Florida, usted se va por lo que llaman el Turnpike, es decir, una carretera privada. Usted quiere irse por una lenta, se va por la 95. Ahora, en el caso de Samaná no hay alternativa, pero deberían haber carreteras, puentes, que tengan un sistema de alianza público-peaje, parqueos, por ejemplo aquí en la ciudad, parqueos público-privado. Eso se ha quedado. Y eso debería ser parte de ese plan de desarrollo de infraestructura que debería establecerse en los próximos años. Bueno, la de Samaná tiene una alternativa, pero el costo en combustible Y resulta lo mismo que el peaje y el tiempo. Es por la provincia de Duarte. Sí, tiene esa ventaja. O sea, un trayecto de hora y tanto se convierte en 3 horas. Claro, el problema es que ese pago no garantiza el ingreso mínimo establecido en el contrato, entonces el gobierno tiene que... Y si el FMI viene por aquí, él viene para supervisar cosas pasadas con alguna condicionalidad, usted no lo ve en el esquema. No, el Fondo Monetario debe a principios de año enviar una misión porque hay un artículo, el artículo Sí, pero esa es la 4, rutinaria. Yo digo misión con otra finalidad. si la llama el gobierno. El Fondo No, yo le digo a usted, como un conocedor, a eso que yo me refiero, díganos. Bueno, el Fondo Monetario, pero es bueno aclararlo, el Fondo Monetario cada año hace una revisión de la economía Sí, pero eso es rutinario. Pero eso es rutinario y no tiene consecuencias, digamos. Yo lo sé, pero le pregunto por tercera vez, ¿usted no ve el fantasma del fondo? Mire, yo he pensado y he expresado públicamente que la mejor manera de hacer un acuerdo fiscal es amparándose en una sombrilla del Fondo Monetario Internacional, que es duro decirlo porque alguna gente ya tiene el estigma del fondo, pero eso tiene algunas ventajas, y es que el Fondo Monetario tiene una cartera de financiamiento de largo plazo y más barata que colocar bonos. Claro. Entonces, ante una realidad de que el país
tiene una deuda que ha crecido y un servicio de la deuda que presiona, una alternativa es acudir al Fondo Monetario, pero en ese caso tienen que ser las autoridades las que llamen al fondo y se sienten sobre la mesa. Eso debería estar dentro de las alternativas posibles que el gobierno debe considerar. No digo que sea la única ni que sea la mejor, pero es una alternativa que hay que estudiar. Doctor Espinal, hemos hablado de macroeconomía, de lo que influencia la vida de millones de personas en la República Dominicana y por supuesto también en el mundo. Pero en el caso específico de la familia dominicana, ya que estamos en este programa especial, su recomendación desde el punto de vista económico para la familia dominicana, que no la va a tener fácil tampoco. Mira, yo siempre que vengo a tu programa trato de ser lo más claro posible, tal vez por mi condición de profesor, pero a veces la economía, cuando uno habla del PIB, la gente no sabe si es del 2 de PIB o Exactamente. de qué. Entonces es bueno siempre, ¿verdad?, tratar de explicar las cosas que la gente la comprenda. Pero tú has hecho una pregunta muy interesante. ¿Qué debe hacer la familia dominicana en momentos de crisis? En momentos de crisis lo que uno no puede gastar en lo que no es prioritario. Y eso debería ser tanto en la familia como en las empresas, como en el país. Uno debe tratar de exclusivamente gastar en lo prioritario. Y lo digo justamente en momentos en que estamos en Navidad. Es muy linda la Navidad, es muy lindo el clima aquí en la República Dominicana, inclusive, contrario a lo que pasa en los Estados Unidos, donde se mueren de frío, pero a pesar de todo esto, de la unión familiar que es necesaria, pero debemos ser muy modestos en los gastos. Estamos en un momento de crisis donde, aunque yo soy optimista respecto al futuro, siempre hay una situación económica con muchos riesgos. Riesgos en el empleo, riesgos los que tienen algún tipo de negocio. Entonces hay que ser comedido, hay que ser muy prudente, hay que tratar de gastar esencialmente garantizando la salud, garantizando la alimentación y garantizando los gastos elementales de una familia. Porque en estos momentos también hay oportunidades. Aquel que tiene ahorro, pues ahora puede invertir en una casa o puede invertir. ¿Por qué? Porque los bancos están dando facilidades. Es buen momento. Si tiene ahorro. Ah. Para mí es una recomendación. Usted tiene ahorro, las tasas están muy bajas, no tenga esos ahorros en un banco. Si le puede hacer una inversión en un pequeño apartamento, en una vivienda, hágalo en este momento. Incluso hágalo hasta en un automóvil, que está bastante barato. O un terrenito. O un terrenito. O cómprese a un año sin interés. No se vaya de risor, con el perdón de los hoteleros. Compre un televisor o compre una nevera que se la pueden dar sin interés por 6 meses. Profesor, ha sido bueno que nosotros estemos ya pensando en el 2021 de manera muy optimista. Usted ha dejado aquello atrás de las oscuras golondrinas. Una oscura golondrina sería la condicionalidad del Fondo Monetario Internacional, que yo no lo veo tan lejos, pero a este ritmo que vamos y con el alegre vengo del endeudamiento, probablemente se necesiten eso que llaman recursos frescos del FMI y sería un buen punto de partida para un plan, para el inicio de una reforma. Muchas gracias de nuevo, profesor Espinal. No, gracias a ustedes y deseándole a ustedes y a todos los dominicanos un año 2021 próspero y mucho mejor que el 20. Que así sea. Gracias, profesor.